Granada, en lo que ahora es Centroamérica y el norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia. Más abajo, más al sur, el virreinato del Alto Perú, donde ahora está Perú, Bolivia, y en el sur, el virreinato del Río de la Plata, que es el que nos interesa a nosotros, que es donde ahora está Argentina, Chile, Uruguay. ¿Mm? Bueno, esa estructura, el Virreinato del Río de la Plata, se creó en 1776, duró muy poquitito, duró 30 años, 34 años, porque cuando vino la Revolución de Mayo se acabó el virreinato. Y básicamente, les hago un repaso rápido porque lo vimos ya todo esto. Eh, el rey de España designaba a una especie de delegado que se llamaba virrey, que era el que se encargaba de hacer cumplir las órdenes del rey. No tenía prácticamente autonomía el virrey, sino que respondía lo que el rey le pedía. Era como el emisario del rey en América. Eh, y el rey iba nombrando a los reyes y los iba renovando, iban cambiando, duraban muy poquitito los virreyes en su cargo. Hubo muchísimos virreyes en el Río de la Plata. Eh, y se hacía para tener un mayor control y sobre todo para tener un mayor control económico, porque el virrey, entre las cosas que hacía era controlar que se pagaran los impuestos que iban para España. Las personas que vivían en el virreinato tenían que pagar impuestos y eso se cargaba y se llevaba para Europa. Eh, entonces, bueno, estaba ese control. Y sucede a finales del virreinato, cuando ya el virreinato tenía casi 30 años, lo que son las invasiones inglesas, que creo que también las vimos el otro día, eh, porque el virreinato, los reyes de España habían estipulado un monopolio comercial con América, es decir, la colonia, el virreinato le tenía que vender exclusivamente a España y a su vez tenía que comprarle a España exclusivamente los productos. Eh, la gente de acá quería comerciar con otros países, ¿no? Es decir, España no aceptaba el libre comercio, sino que solamente quería que se comerciara entre la colonia y el reino. Los ingleses desde hacía tiempo querían meterse en el negocio y querían también ofrecer sus productos manufacturados acá al reinato. Se estima que en esa época la mitad de los productos que ingresaban al virreinato del Río de la Plata eran de contrabando, sobre todo contrabando proveniente de Inglaterra. Lo que hacían los ingleses era dejar los barcos lejos de la costa, desembarcaban de noche sus mercaderías en pequeñas lanchas o botes, y ahí llegaban a la costa en forma clandestina y eran descargados, desembarcados en el puerto. Eh, y así llegaban la mitad, se estima que la mitad de las cosas que ingresaban, de las pocas cosas que había en esa época, ¿no? Pero ropa, no sé, objetos de cocina, platos, jarrones, lámparas, esas cosas que de lujo, digamos, venían la mayoría de Inglaterra. Bueno, los ingleses en 1806 directamente deciden invadir Buenos Aires, y hay dos invasiones que ya las vimos el otro día. Hay una primera invasión inglesa donde el líder es un militar inglés que se llama Beresford, que se proclama el nuevo líder de esta zona. El virrey que había en esa época, que se llamaba Sobremonte, en cuanto los ingleses atacan Buenos Aires, desaparece, agarra todos los tesoros que había guardados y se escapa hacia Córdoba, y luego es atrapado. Y los ingleses se quedan durante casi 2 meses, durante 46 días se quedan. Buenos Aires pasa a ser una colonia inglesa. Y ahí se forma lo que se conoce como la Reconquista. ¿Se acuerdan que contamos que había un comerciante francés que vivía acá desde hacía muchos años, que se llamaba Santiago de Liniers, que es el que va a organizar, le va a dar armas a la gente para organizar como una contraofensiva, para expulsar a los ingleses? Y forma un ejército bastante grande de 1.400 personas. Eh, esta especie de ejército así improvisado es lo que luego se va a conocer como el Regimiento de Patricios. Y bueno, con el Regimiento de Patricios logra expulsar a los ingleses. Un año después, en 1807, los ingleses vuelven a atacar Buenos Aires
Y ahí se produce ese famoso episodio que, bueno, estaba en las figuritas de antes, no sé, en muchos libros de historia de primaria y todo, de la gente tirándole aceite hirviendo a los ingleses desde las ventanas cuando llegaban, cuando avanzaban por Buenos Aires. Habrán visto muchos dibujos de eso, muchas imágenes. Antes era lo único que se estudiaba, era eso, ¿no? Cómo el pueblo hervía aceite o agua y le tiraba a los ingleses para no dejarlos pasar por las calles de Buenos Aires. Entonces hubo estas dos invasiones inglesas que fracasaron las dos. Los ingleses no pudieron ingresar a Buenos Aires, pero quedó muy mal el virreinato, quedó como vulnerado el virreinato porque el virrey que había no supo defenderlo. Y hasta ahí habíamos llegado, después, bueno, empezamos a hablar de historia de segundo en los últimos martes, y ahora vamos a retomar donde habíamos dejado, que era ahí, y es donde empieza el trabajo práctico. Eh, yo les había dejado como unos titulitos de cada clase que íbamos a hacer, y el titulito de hoy era Primeros Gobiernos Patrios, porque en realidad, bueno, lo que vamos a ver son los distintos tipos de gobierno que hubo antes de que la Argentina fuera Argentina, ¿no? Todavía era una ex colonia que se estaba intentando organizar. Así que bueno, vamos de a poquito a ver qué pasó. Hoy, digamos, la historia es más, supongo que es muy conocida por todos, que es la historia de la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, vamos un poquito antes. Vieron que la Revolución de Mayo es en 1810. Vamos a 2 años antes, 1808, eh, que es el antecedente inmediato de la Revolución de Mayo. En esa época había una guerra en Europa entre Francia y España. España tenía una monarquía absolutista, que eran los Borbones justamente. El rey de España se llamaba Fernando VII. Seguramente el segundo vieron lo que eran las monarquías absolutistas, que el rey tenía un poder absoluto. Y del otro lado, en Francia estaba Napoleón. Napoleón ya se había proclamado emperador, era la persona más fuerte de Europa y quería llevar los ideales de la Revolución Francesa al resto de Europa. Los ideales de libertad, de igualdad, algo seguramente vieron en segundo de la Revolución Francesa. Bueno, la cosa que había una guerra entre Francia y España, y Napoleón lo pone preso al rey de España. Es decir, el rey de España, Fernando VII, termina preso en una cárcel de Napoleón. Y Napoleón lo que hace, va a proclamar a su hijo, que se llama José Bonaparte, como el nuevo rey de España. Es decir, los españoles pasan a tener un rey francés, una cosa media extraña. Y lo que era el poder de España se junta, queda reducido en una localidad de España que seguramente conocen, que se llama Sevilla. En Sevilla se forma lo que se conoce como la Junta de Sevilla, que es lo único que quedaba del poder español. El resto de España estaba dominado por los franceses, por Napoleón, y en Sevilla resisten los españoles. Pasa el tiempo y a comienzos de 1810 cae la Junta de Sevilla. Es decir, lo poquito que quedaba del poder español termina cayendo. Y entonces José Bonaparte termina siendo el rey de toda España. Entonces acá empiezan a llegar las noticias. Antes, obviamente, no era como ahora, que hay internet y uno se entera de lo que pasa en todo el mundo al minuto. En esa época, como todo iba por barco, las noticias iban por barco también, entonces tardaban semanas. Desde que pasaba algo en Europa hasta que se enteraba la gente acá, pasaba mucho tiempo. Y a comienzos de mayo, en esta época justo, a comienzos de mayo de 1810, llega la noticia acá de que había caído la Junta de Sevilla, es decir, que los españoles ya no tenían ningún poder en América. Entonces surge la idea de qué es lo que se hace, porque acá había un virrey, el virrey respondía a órdenes del rey y el rey estaba preso. Entonces, ¿se acuerdan que contamos que había un lugar donde la gente se reunía para conversar? Era como el intermediario entre el pueblo y los gobernantes, que era el cabildo?
el Cabildo de Buenos Aires, que todavía está ahí frente a Plaza de Mayo, y lo que se hace es, se convoca a lo que se llama un cabildo abierto, es decir, que toda la gente pudiera participar, toda la gente, no era toda la gente, sino digamos la gente de poder económico de esa época, ¿no? Pudiera participar y deliberar a ver qué pasaba, cómo se seguía la historia. Entonces, bueno, se convoca un cabildo abierto y se reúnen la gente más importante de Buenos Aires de la época y se ponen a discutir qué hacer ante esta situación. Y ahí aparecen dos posturas distintas. Por un lado aparecen los que se llamaban los monárquicos y por otro lado los independentistas. Los monárquicos lo que querían eran jurarle fidelidad al rey de España. Decir, bueno, nosotros somos una colonia española, queremos seguir siendo una colonia española, pero ahora el rey de España está preso. Entonces, nosotros le juramos fidelidad al rey Fernando VII y no aceptamos al hijo de Napoleón. Es decir, para nosotros nuestro rey sigue siendo Fernando VII. Esos eran los monárquicos. Después estaban los otros, que eran los independentistas, que querían directamente aprovechar la situación, ya que el rey estaba preso y España no tenía poder, de declarar la independencia rápido, es decir, ser un país independiente y no tener nada que ver con España. Estaban esas dos posturas. Dentro de los monárquicos, que eran la mayoría en esa época, el líder de los monárquicos era un militar que se llamaba Cornelio Saavedra. Y dentro de los independentistas había distintas figuras, las más importantes eran Manuel Belgrano, que era un abogado conocido en esa época, y el otro era Mariano Moreno. ¿Mm? Tanto Belgrano como Mariano Moreno querían directamente ser un país independiente, formar un país eh, que no tuviera nada que ver con España. Pero la mayoría de la gente eran todavía monárquicos. ¿Por qué? Porque si se formaba un país independiente, acá no había nada, no había ejército, no había armas, es decir, era una cosa de buena voluntad, es decir, somos independientes, pero no había fuerza como para competir, para pelear con España. Entonces la mayoría tenía una cosa más, un rol más moderado, es decir, bueno, no seamos independientes todavía, vamos de a poquito. Y entonces prevaleció la postura más moderada en ese momento. Y se produce, bueno, están debatiendo este cabildo durante varios días y en la noche del 24 de mayo, madrugada del 25, cuenta la historia que la gente fue mayoritariamente hacia lo que ahora es la Plaza de Mayo, frente al Cabildo, y el pueblo se reunió ahí con una frase que decía: el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Es decir, el pueblo intentaba como presionar al Cabildo y averiguar qué estaba pasando. Entonces, en la mañana del 25 de mayo, que según la leyenda estaba lloviendo y qué sé yo, después vieron que estaban los dibujitos de la gente con los paraguas, después se supo que en esa época todavía no había paraguas en esta zona del mundo, así que es mentira esa foto, no se sabe si está lloviendo o no ese día. Pero bueno, la cosa es que el 25 de mayo sale la gente que estaba deliberando a los balcones del Cabildo y proclama que se formó un nuevo gobierno provisorio a nombre del rey Fernando VII. Por eso cuando uno habla de la Revolución de Mayo es como medio engañoso, porque uno piensa en una revolución que fue algo muy violento, que murió gente, y nada que ver, fue una cosa muy pacífica, fue una cosa así como de charla dentro del cabildo, no hubo violencia en esa época, la violencia iba a venir después, ¿no? En todo el periodo que iba a llegar hasta la independencia. Pero la Revolución de Mayo fue algo tranquilo. Y entonces, ¿qué fue la Revolución de Mayo? Que a veces es difícil de explicar. Fue la primera vez que las personas nacidas acá formaron un gobierno propio. Fue la primera vez que este territorio fue gobernado por gente nacida acá y no por españoles, no por extranjeros. La gente nacida acá en ese momento no se los llamaba argentinos porque la palabra argentina va a tardar 50 años más en aparecer. Es decir, no eran nadie se decía argentino en esa época. Se los llamaba criollos. Eh, los criollos, se le dice criollos a los hijos de españoles nacidos en América. Pero bueno, durante 50 años no va a estar la palabra argentino, sino la palabra criollo. Entonces,
se forma este primer gobierno de criollos, de gente oriunda de acá. Y ahí se va a formar una junta de gobierno que nosotros conocemos como la primera junta, ¿no? Pero en realidad no se llamaba primera junta porque obviamente no sabían que iba a haber una segunda, entonces nos decían ellos somos la primera junta. Después en la historia se la conoció como la primera junta. Y este gobierno tenía un nombre larguísimo, que yo lo voy a leer porque no me acuerdo. Se llamaba, lo que hoy lo conocemos como la primera junta, se llamaba Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor Don Fernando VII. ¿Mm? Es decir, Junta Provisional, ya ellos mismos estaban diciendo que eso era provisional, que no iba a durar demasiado, y a nombre de Fernando VII, es decir, le estaban de alguna manera diciendo, bueno, nosotros dependemos del rey Fernando VII y lo vamos a respetar hasta que retome la libertad el rey Fernando VII. Esto es lo que se conoce como la primera junta. El presidente de la primera junta va a ser Cornelio Saavedra, de los monárquicos, del representante de los monárquicos, y los moderados, digamos los independentistas, van a ocupar también un lugar, sobre todo Mariano Moreno, Belgrano y Castelli, que van a ocupar roles en ese momento menores todavía, no de gran poder, sino que van a ocupar roles secundarios. Los que ocupaban la primera junta eran el presidente Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, que era independentista, Manuel Belgrano, que era independentista, Miguel Díaz Cuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Paso, que después va a ser importante en los gobiernos que vendrán después, que también era independentista, y Mariano Moreno. ¿Mm? Y ahí van a, a formar un lugar independiente, es decir, un lugar importante, los dos contrincantes, por un lado Saavedra y por otro lado Mariano Moreno. ¿Mm? Eh, y acá la figura que va a surgir va a ser justamente Moreno, que va a ser el tipo más reaccionario de todos. Dentro de los criollos, dentro de los que forman la primera junta, va a tener un rol decisivo. Va a ser independentista, pero independentista extremo, es decir, lo que va a querer hacer Mariano Moreno es declarar ya la independencia, declararle la guerra a España y ser independientes. Los demás todavía no querían en esta época. Y Mariano Moreno se lo considera como el primer periodista de la Argentina, porque va a ser, el tipo no era periodista, era un abogado, pero va a fundar el primer diario de la Argentina, que se llama La Gaceta de Buenos Aires, que se va a fundar junto con la Revolución, y en la Gaceta de Buenos Aires lo que va a hacer es insistir que este territorio tiene que ser independiente de España. Y va a intentar convencer a la opinión pública de la época, a la poca gente que sabía leer y escribir en esa época, que había que declarar ya la independencia, hacer una revolución de verdad y ser territorio independiente. Saavedra y parte de la primera junta eran más conservadores y no estaban de acuerdo todavía porque no había armas, no había forma de, digamos, de defenderse, no había nada para luchar contra España. Entonces, acá se va a formar el primer conflicto entre las dos partes. ¿Qué va a ser la primera junta? Una vez que se organice, va a decidir dos cosas. Por un lado, va a decidir que el virrey continúe en su cargo. Por eso es raro pensar una revolución donde los que estaban antes continuaban. Va a decir que el rey continúe en su cargo, perdón, el virrey continúe en su cargo. Esto va a durar poquito porque en junio va a triunfar la postura de los independentistas, el virrey va a ser capturado y va a ser repatriado, va a ser expulsado hacia España. Pero toda la estructura del virreinato queda. Es decir, toda la estructura burocrática que tenía el virreinato del Río de la Plata se va a mantener después de la Revolución de Mayo. Y obviamente, en el fuerte de Buenos Aires, en lo que era la Plaza de Mayo, va a seguir flameando la bandera española. Y esto va a durar varios años más. Durante varios años todavía va a flamear la bandera española. Eh, y lo otro que hace la primera junta es enviarle cartas a los distintos representantes de los cabildos del interior del país, porque en las distintas provincias había cabildos, había organizaciones, pidiéndoles que envíen gente a Buenos Aires, que envíen representantes a Buenos Aires para sumarse al gobierno. ¿Mm?
Obviamente todo esto tarda mucho, porque la revolución es el 25 de mayo, hasta que se mandan las notificaciones y todo. Imagínense, en esa época todo iba en carreta. eh, Empiezan a llegar los representantes del interior para interiorizarse justamente de lo que pasaba en Buenos Aires, pero ya todo esto se hace fin de año, ya llega a finales de 1810, entre que se avisa a la gente del interior y van llegando, ya se termina 1810. Y acá va a empezar el primer conflicto grande, fuerte, entre los independentistas y los monárquicos, los moderados. Porque, la clave va a ser Mariano Moreno, eh, porque llegan los representantes del interior y lo que quiere el presidente de la primera junta, que era Cornelio Saavedra, era incorporarlos a la junta. Y entonces se arma algo que se llama la Junta Grande. La Junta Grande eran la gente que ya estaba, más los distintos representantes del interior que iban llegando. Mariano Moreno no quiere saber nada, se opone a eso porque dice, si queremos hacer una revolución, tiene que haber una persona que lidere, que sea como el presidente o el líder. No puede haber 20 personas deliberando todo el tiempo, pues se la van a pasar hablando y no se van a poner de acuerdo y nunca se va a hacer nada. Ya en la primera junta había problema, porque en la primera junta todos deliberaban y todos opinaban, entonces era todo muy lento. Entonces Mariano Moreno decía, no, tiene que haber un líder que dirija todo y listo, y los demás que sean como un poder legislativo, pero no que todos gobiernen. Entonces, bueno, no está de acuerdo con esto, porque dice que esto va a empantanar la situación y renuncia. Y acá se produce un hecho muy extraño de la historia que nunca se supo bien qué pasó. Mariano Moreno renuncia, el presidente Cornelio Saavedra le acepta la renuncia y lo envía en una misión diplomática a Inglaterra. ¿Mm? Justo cuando obviamente las misiones eran en barco en esa época. Cuando Mariano Moreno se está por subir al barco que lo iba a llevar a Inglaterra, no sé qué problema hubo con el barco y lo cambian y lo suben a otro barco. Cuenta la historia que cuando el barco iba por el océano Atlántico, Mariano Moreno empezó a tener problemas estomacales, se empezó a sentir mal. Y el capitán del barco le da un remedio para el estómago, pero le da una dosis muchísimo mayor de la dosis que necesitaba. Entonces, en vez de curarlo, lo termina matando. Eh, Mariano Moreno muere por un envenenamiento, por el remedio, y encima de todo lo agarran el cuerpo, como estaba en el medio de alta mar, agarran el cuerpo y lo tiran al mar. Eh, y nunca se supo exactamente qué es lo que sucedió, porque nunca se supo si el capitán lo hizo a propósito, con alguna orden de envenenar a Mariano Moreno, o si simplemente fue una cosa de negligencia. Pero lo extraño es que cuando después se vieron las cartas que se mandaban las distintas personas en la época, Cornelio Saavedra en una carta se pone contento de que haya muerto Mariano Moreno. Dice, bueno, por fin nos libramos de este tipo, una cosa así, eh, porque sentía que era su enemigo dentro de la Junta. Algunos historiadores creen que en realidad Cornelio Saavedra lo mandó matar a Mariano Moreno. ¿Mm? Y otros piensan que, bueno, que no, que fue un accidente, pero que le vino bien a los intereses de Cornelio Saavedra. La cosa que, bueno, fue el primer crimen político que hubo en el país que quedó impune, nunca se supo exactamente qué es lo que sucedió. Esto fue a comienzos de 1811, es decir, ya iba prácticamente un año de revolución. Y bueno, y se forma entonces la Junta Grande, que es la junta que estaba originalmente, la primera junta, más los representantes del interior del país. Y ahí se empiezan a formar lo que se conoce como las guerras de la independencia. ¿Por qué? Porque de a poquito los independentistas van ganando terreno, el rey de España todavía seguía preso, entonces dijeron, bueno, vamos a armar algo como para extender este gobierno al resto del territorio del virreinato. En este momento, lo que era la Revolución de Mayo abarcaba solamente Buenos Aires, es decir, lo que era independiente era solamente Buenos Aires, el resto del país estaba todavía en manos de los españoles, y los españoles estaban muy fuertes en el norte. Eh,
en el virreinato del Alto Perú, ahí era como el enclave muy, muy fuerte, donde estaban todas las tropas españolas, y en lo que es el norte de la Argentina, lo que ahora es Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, bueno, en todas esas provincias del norte estaban los españoles muy fuertes todavía. Eh, entonces la idea era ir ahí e intentar ir corriendo a los españoles, ir echándolos hacia el norte, ¿m? Como para expandir la revolución. Entonces, lo que estaba en mira era el Alto Perú. Y lo que se forma es un ejército que se llama Ejército del Norte, con la idea de ir llevando las tropas hacia el norte e intentar, ir, en la medida que se pudiera, ir corriendo a los españoles. El primer líder del Ejército del Norte va a ser justamente el presidente de la primera junta, que es Cornelio Saavedra, que era militar, era un coronel, y bueno, intenta llevar al Ejército del Norte a luchar contra los españoles. En ese momento ya, digamos, hubo un cambio, inclusive los monárquicos, al ver que el rey seguía preso todavía, había pasado un año y el rey seguía preso, intentaron aprovechar para expandir la revolución hacia todo el territorio. Entonces se forma el Ejército del Norte, queda en manos de Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra va a estar un tiempo y luego va a ser reemplazado por otro de los miembros de la primera junta, que es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que era un abogado, no tenía ningún entrenamiento militar ni nada, empieza como a recibir un entrenamiento rápido y lo ponen para que se haga cargo justamente de este ejército del norte. Y Belgrano va a ser una persona que va a tener una actividad muy importante en esa época, que va a ser uno de los que va a lograr eh, expandir la revolución hacia lo que ahora es el norte de la Argentina. Belgrano va a tener varias victorias, después en el texto lo tienen más detallado, en todo lo que es el norte, sobre todo en lo que ahora son las provincias de Salta y Jujuy. Ahí se va a producir un episodio que se conoce, en la historia se conoció como la Guerra Gaucha. Los gauchos, los terratenientes y también los gauchos que estaban en ese sector del virreinato, empiezan a luchar con mucha ferocidad contra los españoles y logran bastantes victorias, logran expulsarlos. Hay una figura que va a colaborar con Belgrano y con el Ejército del Norte, que no era militar, sino que era un terrateniente, un tipo que tenía grandes extensiones de tierra, en Salta, que se llama Güemes, Martín Miguel de Güemes. Para los salteños Güemes es como un héroe, ¿no? Que está a la altura de San Martín. eh, Iba a ser un gaucho que va a organizar a otros tantos gauchos, iba a ser como una especie de guerra de guerrillas contra los españoles, a través de emboscadas y obviamente los gauchos conocían el terreno, conocían el monte perfecto, entonces hacen como una especie de guerra relámpago, atacaban y se iban volando, atacaban por sorpresa a los españoles, los emboscaban, les hacían como sabotajes, eh, y con esto logran ir metiéndoles miedo a los españoles y que se vayan retirando de esta zona. Pero va a pasar una cosa que va a ser muy importante. eh, en un momento, Belgrano va a tener una derrota en el norte y le van a ordenar que vuelva hacia Buenos Aires, que abandone, que deje de pelear en el norte. Eh, por ahora lo dejamos a Belgrano y vemos qué estaba pasando acá, porque son como dos realidades distintas. Una cosa es lo que estaba pasando en el frente de batalla y otra cosa es lo que pasaba acá mismo, ¿no? En Buenos Aires. La Junta Grande no funciona porque era un montón de gente deliberando, un montón de gente que tenía el mismo poder dando órdenes. Entonces lo que se decide, un año después de la Revolución, en 1811, es hacer el poder mucho más limitado, hacer un poder ejecutivo mucho más chiquito, no un poder ejecutivo con 20 personas dialogando, sino un poder ejecutivo con solamente 3 personas. Y como si fuera ahora, no sé, 3 presidentes, por ejemplo, con el mismo poder.
Y se crea algo que existía en la época de Roma, no sé si lo habrían visto, en la época de Julio César existía, que era un gobierno que se conocía como triunvirato. Se llamaba triunvirato porque había tres. Pero las tres personas tenían el poder absoluto, es decir, las tres personas estaban a la par en las decisiones. Entonces se disuelve esta junta grande y se forma un triunvirato, es decir, solamente tres personas a partir de este momento van a dirigir el país. Y bueno, las tres personas son Juan José Paso, que formaba parte de la primera junta y de la junta grande, que era independentista, Chiclana, Manuel Chiclana y Zarratea, Manuel de Zarratea. Eh, Chiclana y Zarratea eran más bien monárquicos, eran más moderados, y Paso estaba más a favor de la independencia, estaba más a favor de Belgrano, de Moreno. Eh, pero estaba en minoría, Paso estaba en minoría y los otros dos eran los que dirigían. Y lo que va a hacer el triunvirato va a empezar a ir todo para atrás. Es decir, el triunvirato va a decir, bueno, somos una colonia española, le tenemos fidelidad al rey Fernando VII, queremos que Fernando VII siga, cuando vuelva al trono, cuando deje de estar preso, va a ser nuestro rey, y no queremos saber nada con ser independientes ni nada, y no tenemos nada que ver con la guerra que están haciendo estos tipos en el norte, porque se van a enojar los españoles. Una cosa así, es decir, volvió toda la historia para atrás, un año después de la revolución. Entonces, bueno, ahora retomamos con Belgrano. Belgrano estaba haciendo la guerra en el norte junto con Güemes y estaba intentando recuperar territorios. Y el triunvirato le envía una notificación a Belgrano diciendo que deje todo, que pare de pelear con los españoles y que se vuelva a Buenos Aires. Y le dicen que baje y quede en Córdoba, vaya para el sur y quede en Córdoba. Y Belgrano no les quiere hacer caso, porque de golpe cambió el gobierno, el gobierno anterior le decía que sí, le apoyaba la guerra, y el gobierno siguiente le dice que no, que hay que parar todo. Entonces Belgrano no le va a hacer caso y va a seguir luchando, y va a pasar una cosa muy, muy extraña, va a retirarse de Salta, que era donde estaba luchando en ese momento, y le deja el terreno a los españoles para que vuelvan. Entonces, los salteños van a hacer algo muy importante. La población de los que Salta y los que Jujuy, lo que pasó a la historia como el éxodo jujeño. Eh, Belgrano va a dejar esa zona, pero la gente que vive ahí, los gauchos que viven ahí, van a ir abandonando sus casas, los van a ir siguiendo a Belgrano hacia el sur, y van a empezar a quemar todo, todo lo que tienen. Es decir, van a quemar sus casas, van a quemar sus cosechas, cosa de que cuando los españoles vuelvan a ocupar ese lugar, encuentren la tierra arrasada y no tengan para abastecer a los caballos ni para abastecerse ellos. Entonces se van yendo junto con Belgrano, los gauchos de Salta y de Jujuy, y van prendiendo fuego todo. Eso es un episodio muy heroico que se conoce como el éxodo jujeño, que fue una cosa única en la historia y que después por ahí ustedes escucharon algo parecido porque se repitió en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos, cuando Hitler estaba invadiendo Leningrado, y los rusos se fueron, pero le quemaron todo para que no pudieran abastecerse, ¿no? Cuando los nazis llegaron a Leningrado, encontraron que no había nada y encima los agarró el frío del invierno ruso y fueron derrotados. Es decir, Hitler no pudo invadir Rusia. Bueno, eso había pasado en Argentina en el siglo XIX con Belgrano y con los gauchos de Güemes. Eso es lo que se conoce como el éxodo jujeño. ¿Mm? Eh, y bueno, se va entonces Belgrano y no le hace caso al triunvirato de abandonar todo y se repliega en Tucumán. En Tucumán estaban los españoles y ahí va a librar una batalla muy importante, que es la batalla de Tucumán justamente, donde va a vencer a los españoles y va a lograr que los criollos tomen la ciudad de Tucumán, que va a ser la primera ciudad del norte, que va a ser tomada por los criollos y donde se va a expulsar definitivamente a los españoles. Es decir, ya el límite norte no va a ser Córdoba, sino que va a llegar a Tucumán, lo que era
el primer gobierno, ¿no? Pero las relaciones con el triunvirato estaban muy mal. De hecho, bueno, Belgrano en 1812 eh, intenta que haya una insignia, algo que represente a todo el ejército del norte y a todo este país que se estaba formando, y estando en Rosario, crea la bandera argentina, que es la que tenemos hoy, que al principio no era así porque solamente tenía dos franjas, tenía una franja celeste y una franja blanca, ¿no? Más tarde se creó otra franja celeste, en vez de dos franjas se hicieron tres. Pero al principio, bueno, eran dos franjas, una celeste y una blanca, y hay como distintas teorías. La que se enseña en la primaria es que Belgrano se inspiró en el cielo y en las nubes. En realidad, los colores celeste y blanco eran los colores de los Borbones, de los reyes de España, que a su vez habían tomado esos colores del manto de la Virgen, ¿no? Y por eso Belgrano toma el color celeste y blanco como una insignia. Pero lo loco es que cuando acá el triunvirato se entera de que Belgrano había creado una bandera, le dice que la destruya inmediatamente, porque el hecho de tener una bandera propia, hasta ese momento, ¿se acuerdan que dijimos que estaba la bandera española todavía? Era una cosa media loca porque se estaba luchando contra los españoles, pero todavía flameaba la bandera española. Entonces, cuando el triunvirato, que estaba más a favor del rey, se entera que Belgrano estaba haciendo una bandera propia, le dice que la destruya y que no de ninguna manera todavía podíamos tener una bandera, ¿no? Por eso significaba que éramos independientes. Belgrano obviamente no les hace caso, al triunvirato continúa con la bandera y continúa con su lucha en el ejército del norte. Bueno, por suerte no la quemó la bandera, no hizo caso a lo que le decía el triunvirato y bueno, es la bandera que hoy tenemos todavía. Pero bueno, la situación ya estaba insostenible, el primer triunvirato no tenía demasiado poder ya porque no era popular, no era un gobierno popular, porque ya a esta altura mucha gente quería que fuéramos un país independiente, y entonces se va a producir una especie de golpe de Estado eh, eh, en esa época, y el primer triunvirato va a ser derrocado y se va a reemplazar por el segundo triunvirato. Hay dos triunviratos en total, por el segundo triunvirato que no va a tener nada que ver con el primero. Parte va a tener distintas actitudes, que va a ejercer una censura muy fuerte, es decir, nadie podía opinar nada en contra. Todos los que eran los partidarios de Mariano Moreno, por ejemplo, que querían la independencia, eran como atacados, que no podían hablar. Aparte no va a defender a lo que es la banda oriental, por ejemplo, es decir, lo que ahora es Uruguay, va a quedar en manos de los españoles, no va a hacer nada para defenderla. Entonces, bueno, era digamos, un gobierno absolutamente impopular y va a ser derrocado, va a durar menos de un año, el primer triunvirato va a ser derrocado y se va a reemplazar por el segundo triunvirato. En el segundo triunvirato también son tres personas que van a mantener el poder. Paso va a ser el único que sobrevive, que era la minoría. Paso, vieron, quería ser independiente, pero estaba en minoría con los otros dos. Paso va a sobrevivir y van a aparecer otros dos miembros de este segundo triunvirato, que son Rodríguez Peña y Álvarez Jonte, ¿no? Ahora son nombres de calles, pero bueno, eran los miembros del segundo triunvirato. Y el segundo triunvirato va a ser totalmente distinto al primero. El segundo triunvirato va a decir, bueno, vayamos para adelante, tenemos que ser un país independiente, el rey de España todavía está preso, tenemos que reforzar esta idea de ser un país independiente. Si van directamente para la postura más independentista y ayudan con dinero para comprar armas para el ejército del norte. Sobre todo en ese momento estaba el ejército del norte luchando donde los españoles estaban más fuertes, ¿no? Y la idea era atacar el Alto Perú, ¿no? La idea final era llegar hasta ahí y expandir. Si se atacaba el Alto Perú, se lograba expandir la revolución por toda Sudamérica.
Pero bueno, si va de a poquitito, ahí va a tener después una presencia muy importante la otra gran figura que vamos a ver la próxima clase, que es San Martín. No, San Martín va a ser la persona que va a terminar presionando a los españoles y los va a terminar sacando de buena parte de Sudamérica. Pero por ahora, que era 1811, 1812, iba todo como muy despacito. Entonces, el primer triunvirato era muy conservador, muy a favor del rey de España. El segundo triunvirato va a ser totalmente distinto. Va a favorecer la liberación del país. Y acá lo que va a hacer este triunvirato va a convocar a una asamblea constituyente, es decir, ya va a dar un paso más. Vieron que en 1812 Belgrano crea la bandera, que era un símbolo, ya tener una bandera propia es un paso grande. El primer triunvirato le dice que no tiene que tener una bandera, y el segundo triunvirato sí, ya acepta la bandera de Belgrano y convoca una convención constituyente, es decir, con la idea de tener una especie de constitución propia. Es decir, ya era un paso mucho más grande para llegar a la independencia. Y se va a convocar a una asamblea en 1813 que se va a conocer como la Asamblea del año 13, justamente. Y va a ser muy importante porque eh, va, a, eh, va a ser determinadas cosas que van a ser fundamentales en la historia del mundo. Por ejemplo, la Asamblea del año 13 va a abolir la esclavitud, cosa que nosotros somos la Argentina el segundo país en el mundo donde se abolió la esclavitud. El primero había sido Haití, donde había habido una revolución muy sangrienta, una sublevación de los esclavos, y el segundo lugar en el mundo donde se abole la esclavitud va a ser acá. Eh, en ese momento no era la Argentina, sino que se conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata. En otros países va a tardar muchísimo. En Estados Unidos, recién en 1861 se va a abolir la esclavitud. En Brasil, ya a finales del siglo XIX, casi 100 años después. Y acá en 1813 se abole la esclavitud, es decir, se hace una ley que se conoce como libertad de vientres, que decía que cualquier persona, hija de esclavos que naciera en este territorio, por el hecho de haber nacido acá, ya era libre. Es decir, a partir de ese momento, los hijos de esclavos que nacieran iban a ser libres. Eso se llamó libertad de vientres. Y aparte, los esclavos podían obtener su libertad si aceptaban participar de los ejércitos que estaban luchando por la independencia, del ejército del norte, etcétera. Esos esclavos se conocían, hubo muchísimos esclavos que llegaron a ser libres en esa época, se los conocía como libertos, a estos esclavos que obtenían su libertad. Y después van a tomar distintas medidas destinadas a reforzar la idea de soberanía nacional. Por ejemplo, van a aprobar el himno nacional, el himno que tenemos ahora. Eh, Va a cambiar, hasta ese momento había un sello y un escudo que era todavía el sello del rey de España. Eso se va a derogar y se va a crear el escudo que tenemos ahora. Se va a aprobar definitivamente la bandera de Belgrano, se va a aceptar que esa bandera se use oficialmente. Y después, bueno, otras cosas, por ejemplo, se prohíbe la tortura. Dice que a partir de ese momento queda abolida para siempre la tortura, y se suprimen los títulos de nobleza. ¿Mm? Es decir, el segundo triunvirato en 1813 es el que da el gran paso para la independencia. Por un lado estaba en el norte Belgrano y Güemes peleando, y por otro lado en Buenos Aires aparece este nuevo gobierno, llamado Segundo Triunvirato, que es el que va a luchar más para lograr una independencia absoluta. Entonces se prohíben los títulos de nobleza, se prohíben los tormentos, se aprueba el himno, se aprueba el escudo, se aprueba la bandera, eh, y sobre todo, lo más importante, la liberación de los esclavos, ¿no? El hecho de que cualquier persona que naciera en ese momento iba a ser libre. Eh, Esos eran los personajes de esa época. Las cosas empiezan a mejorar, exactamente. Empieza ya a formarse más el país como lo conocemos ahora. ¿Mm?
Y después, bueno, va a aparecer otro líder. Por un lado, bueno, estaba Belgrano luchando en el norte. En lo que se llama la banda oriental va a aparecer otro líder muy importante que es Artigas. ¿Mm? Artigas hoy para los uruguayos es el gran líder. Artigas vendría a ser para los uruguayos lo que para nosotros es San Martín. ¿Mm? Pero en ese momento no eran países distintos, era el mismo territorio que estaba luchando por su libertad. Y Artigas va a ser la persona que va a luchar por la independencia de la banda oriental, lo que ahora es Uruguay, y que va a congregar a todos los estados o todas las provincias eh, de lo que ahora vendría a ser el litoral argentino. ¿Mm? Es decir, lo que es Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y la banda oriental van a formar como un bloque muy importante, que después va a tener importancia, se lo vamos a ver más adelante, gobernado por Artigas, que era el caudillo en ese momento de la banda oriental, que tenía su enclave en Montevideo. Es decir, es otra figura muy importante, después vamos a hablar de Artigas, porque también la historia de Uruguay está relacionada con la historia nuestra, que es la otra gran figura. Y todavía queda una figura más por aparecer, que hasta ahora no la nombramos porque hasta este momento estaba en España, que es San Martín. San Martín era un militar argentino, no argentino, pues bueno, no existía la Argentina, pero nacido en el Virreinato del Río de la Plata, en la provincia de Corrientes, que de muy joven se había ido a España. Y en España había hecho una carrera bastante importante de militar, había participado en una batalla contra Napoleón, que era la batalla de Trafalgar, muy, muy importante. Y cuando se enteró San Martín que en su tierra natal se estaba luchando por la independencia, deja todo en España, que tenía una buena posición, era un militar de alto rango y prestigioso, deja todo y se viene acá, se viene a pelear acá. Entonces llega San Martín en 1812, se presenta ante el triunvirato y ofrece sus servicios. Él manda una carta diciendo que es un militar, que estuvo peleando en España, pero que ofrece sus servicios para la causa de la independencia. Eh, Obviamente lo aceptan, el triunvirato, y a partir de ese momento San Martín va a participar en las distintas batallas de la independencia, pero como es una figura súper importante, lo vamos a dejar para la próxima. Lo más importante de San Martín va a ser el cruce de los Andes, ¿no? Muchos años después, casi 10 años después, con el cruce de los Andes, va a lograr liberar a Chile y a Perú. Pero eso, bueno, será para la próxima. Lo que vimos hoy fueron los primeros gobiernos patrios, entonces acuérdense, porque de todo esto va a ser el trabajito práctico que les dejé. Primero está la primera junta, que es la que surge de la Revolución de Mayo. Luego aparece la Junta Grande, que es la primera junta más la gente del interior que llega a gobernar. Eso no dura nada, no tiene éxito, se reemplaza por el primer triunvirato. San Martín, sí, más o menos. Es como el Iron Man, sí. Luego la Junta Grande se disuelve, aparece el primer triunvirato, que el primer triunvirato estaba más a favor de España, que le hacen quemar la bandera a Belgrano, y bueno, van como la revolución va para atrás en ese momento, y luego es reemplazado por el segundo triunvirato, que sí va a tener una postura muy fuerte en favor de la independencia. Y llega San Martín. En 1812 va a llegar San Martín. Así que bueno, lo que vimos ahora en esta hora es todo lo que pasó desde 1810 hasta 1812, en lo que se conoce como los primeros gobiernos patrios, y ya en la próxima vamos a hablar de San Martín y vamos a hablar de cómo se llega a la independencia, ¿no? 1816, que es justamente la independencia. Así que bueno, son 10:30, no sé si alguno quiere, hablé todo yo, no lo dejé hablar a ustedes, pero no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo, Nada, ¿no? estuvo bastante bien, todo tranquilo. O sea, Bueno, fue como una Sí, clase más que nada de escuchar y prestar atención para... claro, en los detalles y en las características, tipo, Exactamente. estuvo bueno. Sí, sí, claro, por eso, sí, 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 tipo, se y ve entretenido. claro, acuérdense que el trabajo práctico sobre estos temas, llega hasta ahí, nada más, creo que abarca hasta el segundo triunvirato y ahí termina, así que
cualquier cosa, si tienen alguna duda o así, me van escribiendo y listo, tienen 15 días más para hacerlo, es decir, hasta que nos veamos de vuelta. Es más, si tienen alguna duda y quieren que la veamos cuando nos veamos de vuelta en el próximo Meet, no hay problema, porque ese día también van a tener tiempo de entregarlo, así que cualquier cosa van anotando las dudas que tengan y las vamos viendo en la próxima reunión de Meet, y bueno, y ya avanzamos un cachito más. ¿Mm? Y acuérdense, por si alguno llegó tarde, creo que alguno llegó tarde, los que están en proceso de segundo, acuérdense que tienen tiempo hasta este viernes nada más de hacer el trabajo práctico que les dejé de segundo. Porque ya el Hola, viernes... profe, Sí, sí, una Nicolás. pregunta. Yo estoy pedí la valoración final de segundo sexta, o sea, del año pasado, y me pusieron que en historia estaba en proceso, pero yo sabía que estaba en proceso el año pasado, pero fui a diciembre cuando rendí, entregué el TP integrador y la profe me Sí. dijo que estaba aprobado, pero no pasó la valoración. ¿Cómo puedo hacer Ah, con eso? a Eso ver, me pasó a mí. Ayer me parece que ayer sí, fui al colegio sí. y pedí la valoración y Sí, me aparecía en proceso, pero yo lo aprobé de historia. A ver, claro, yo la aprobé en diciembre. espérense que busco los nombres y ahora vemos qué hacemos. Ah, profe, y otra Sí, pregunta. ¿A qué hora sí. comenzó la clase? Porque yo entré 9:45. 9:30, 9:30 Ah, listo. empezamos. A ver, dígame, yo acá tengo anotado. A ver, Coria Alejandro ya está, ya está, hizo el trabajo, está bien hecho, así que ya está aprobado. ¿Y ustedes quiénes son? Nicolás, el Narváez. apellido, Narváez. Es que yo no te tengo como que estás en proceso. Claro, de los 13 trabajos prácticos yo hice 10. Y por esos 3 trabajos Sí. prácticos me mandaron a diciembre. Entonces cuando voy a diciembre, cuando veo que estoy en diciembre, hago el TP integrador y se lo doy a la profe. Y la profe dijo después Ujú, en un comunicado, todos los que entregaron el trabajo integrador aprobaron. Entonces dijeron que mm, salgamos de la clase o algo así, creo. Entonces yo salí de la clase y sí, yo pensaba que estaba aprobado, pero ahora pedí la valoración y no, estoy en proceso. ¿Cómo puedo hacer con eso? y estás en proceso. Y ahora, el trabajo integrador ese que presentaste, ¿tenés alguna copia? No sé, la tendría que ir a buscar, porque lo tendría todo en un pendrive. Y todo lo del el año pasado lo tenía todo en un pendrive y yo me mudé. Y ahora tengo que buscar el pendrive y no sé dónde está. Claro, eso, yo les anoté eso, los que tienen trabajos integradores, qué sé yo, si quieren me entregan esos trabajos, en vez de hacer el que yo les dejé, me entregan esos trabajos y listo, si está, es decir, la idea no es poner palos en la Profe, rueda, si está más o Sí, menos pero bien, profe, el problema sí. es que cómo no vas a entregar la valoración de un chico que hizo el trabajo, se esforzó en diciembre para aprobarla en diciembre. Porque yo lo Ujú, hice en diciembre y yo supuestamente estaba aprobado porque ella me dijo que estaba aprobado. No puede ser que no haya claro. pasado la valoración. Eso es injusto. Bueno, pero yo te digo una cosa, a mí la escuela me pasó una lista con los chicos que están en proceso y vos no estabas. Es decir, para la escuela supuestamente estás aprobado. ¿Cómo ¿Quiénes se son los de llamaba la la lista, profe? profe? Por eso les digo, a mí me pasaron Coria, Insaurralde, Marinaro, Parra, Pintos, Puñahuanca, Tabara y Tortolero. ¿Nadie Los, más? nadie más, por eso, son los únicos que están en proceso. Profe, Eh, Entonces, yo soy Espinal y ayer con Narváez fuimos los dos y a mí me aparecía en sí. proceso, pero a mí no me llevaron a diciembre con historia. A mí no me habían llevado a diciembre, yo ya tenía aprobada la materia y me apareció en proceso. a ver, Y en dame la tu lista que te apellido. pasé, Espinal. Espinal, para. ¿Se acuerdan el nombre de la preceptora de ustedes? Porque le voy a Sí, mandar un mail a la preceptora. era el de Cívica, Leandro Pacetti. No, la preceptora, así Ah, les mando. ¿este año? Sí, Sandra Díaz. Sandra Díaz. Bien, Sandra Díaz. Porque es raro, le voy a mandar un mail y les cuento, porque a mí la escuela me mandó los nombres y no están ninguno de los dos. Ah, Lo que entonces pasa es que estamos yo no fui a aprobados, diciembre. supongo. Yo no fui a diciembre, yo ya tenía aprobada la materia, Están, pero ayer cuando me pero, entregaron la nota hola. me parecía en proceso. Y usted pidió la nota a ver quién se la había llevado y yo no estoy. Entonces yo no entiendo si está desactualizado eso o no sé. Por eso, déjenme que yo averigüe, quédense tranquilos, igual si, es más, si
si tienen, por eso les digo, cualquier trabajo viejo, integrador, me mandan ese en vez de hacer el que les dije yo. Ok. Y yo voy a hablar con la preceptora porque a mí los que me figuran en la lista son los Se cortó, profe, como que se pausó. que les dije, nada más. Supuestamente, ¿se escucha bien o sale No, estaba como entrecortado que ahora? cortado. Se lo están ¿Cómo entrecortando. Entrecortado. Hola. Rip, profe. Murió. Sí, el profe se quedó Chao, congelado. listo. ¿Se fue el profe? ¿Profe? Profe. No, mal ahí, justo cuando estoy hablando de lo de coso. Qué cagada, amigo. Me recagó la profe de historia del año pasado, amigo, porque yo entrego el TP integrador y ¿cómo puede ser que no pase mi nota? Porque en la valoración de segundo Z está en proceso. Seguramente Fuerte se por enojó estúpido. porque le pedí el Instagram. Bueno. Seguramente se enojó porque le pedí el Instagram. Dale, boludo. Nah, igual estoy jodiendo, sé que no se enojaba por una boluda así. ¿A qué? ¿En serio lo hiciste? O ¿Te la capaz que creíste, sí. boludo? Sí, boludo. Sonabas tan convencido. No, igual yo sí, viste que el año pasado tuvimos una semana presencial y después, ¿cómo se llama? Nos encerramos. Bueno, sí, le pedí en Instagram. Adiós. Sí, sí, sí. No sé, me arrepintó, que es el momento, estaba re pepos. Me acuerdo. No. Hola, Oh, profe. no, porque sí, pasó la hora y se cortó solo. No, por eso les decía, yo voy a hablar con la preceptora porque usted, Narváez y Espinal no me figuran como que están en Ok. proceso. Entonces, no estaríamos en proceso. No, la lista, la valoración final que tenemos de segundo sexta, en el que nos mandaron a ver ayer, entonces sería una lista no actualizada. Porque si el colegio le mandó a usted, ¿cómo se llama? Los chicos que todavía dan deuda TP, si no aparecemos nosotros, supongo que estaría bien. Estaría desactualizada. ¿Ustedes quién les Claro. dijo que estaban en proceso? O sea, No, nos mandaron un mail, nos mandaron un mail. la valoración final se la pedimos a Flor. Y Flor ahí vio la lista de segundo sexta, la valoración final. Pero Bueno, supongo que no estaba actualizada entonces. no debe estar actualizada. Por eso, porque a mí la escuela me mandó la semana pasada y no figuran. Yo por las dudas le mando un mail a la preceptora y les pregunto. Y los demás que nombré están de acuerdo que están en proceso. No sé si están acá presentes o no. Creo que solo hay 3 Tortol, presentaciones. solo hay 3. Bueno, Coria sí ya está aprobado también. Y bueno, y los demás lo mismo. Si tienen algún trabajo viejo del año pasado, integrador, me lo mandan. Y si Profe, no Además, otra se hacen, resuelve pregunta. muy fácil, profe. Hay que presentar sí. una denuncia y ya está. Listo. Nosotros, viste, Jerónimo, Espinal y Narváez, como tenemos ese problema de que si no sabemos que estamos en proceso o si estamos en proceso, ¿qué hacemos? ¿Vamos haciendo el TP que usted tiene o no hacemos nada y esperamos la respuesta? No, que yo estoy seguro No, que yo no fui a proceso, profe, porque a mí no me llamaron ni para ir a diciembre, nada. O sea, yo sé que aprobé, porque vos sos entregué todos los Espinal. tiempos. Vos sos Sí, Espinal. Sí, sí. porque no me figura en la lista. No Claro, estás en la lista. entonces no Yo Por hacemos eso nada todavía. necesitaría que lo yo le hagan voy por a las dudas. no, por eso yo le pregunto a la preceptora a ver por qué es lo que pasa, porque no coinciden las listas, por eso. No hagan nada por ahora, no hagan Ok, nada. Y los demás sí, los demás que están en la lista, bueno, o me reenvían lo que ya hicieron o hacen el trabajo mío, que sé yo. Acuérdense que hasta el viernes es el plazo máximo. Y yo, bueno, tanto a Narváez como a Espinal, si hay novedades, les contesto así en Listo, muchísimas privado. gracias, Por claro. profe. dale, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos si les parece en 2 semanas, el Nos vemos, 18. profe. Dale, Bueno, nos nos vemos. vemos. Cualquier Chau, cosa nos... Hasta profe. luego. Chau, chau. Chao. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.